que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Estoy mirando porque me dijo que el tamaño ya no era, pero sigue grabando, ¿ya? Y, y es verdad, no es que se contradice, porque, por ejemplo, mis amados hermanos, yo ahorita estoy congregada con ustedes en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice que cuando estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está la congregación de Dios. Porque incluso la palabra iglesia es una palabra hebrea o griega, creo, que quiere decir iglesia, que en realidad significa congregación, o sea, reunión de personas, no de templo físico, no de pilares. ¿Ya? Entonces, cuando estamos reunidos 2 o 3, yo aquí doy gracias a mi Dios que yo pensaba que no iba a tener yo personas que vieran mis videos, pero me siento complacida de que yo, siendo una persona insignificante, que no pertenezco a colegios, que no pertenezco a partidos políticos, que no pertenezco a iglesias que me apoyen con las vistas, con los seguidores, pese a ello tengo bastantes vistas y para mí que soy una persona desconocida, una persona que me tienen en menos, para mí esas 500, 600, 200, 300 vistas, para mí ustedes no saben lo que significa, mis amados hermanos, son millones. Para mí significan millones de seguidores, porque yo no soy nadie, a mí nadie me conoce. El único que me está mostrando al mundo es mi Dios y esta palabra que yo estoy dando a conocer. Entonces, complacida, mis hermanos, feliz de que así sean 100, 200 personas que me escuchen, pues yo sé que esta semilla va a fructificar, porque los vientos aliados que manda el Señor de los ejércitos a los 4 extremos de la tierra va a extender este mensaje, si Él así lo quiere. Y si no, simplemente yo he cumplido con mi labor de predicar, de ser intérprete de esta palabra, porque la Biblia dice bien clarito, a la ley y al testimonio. Si no dijeren de acuerdo a esto, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Y el problema de mi pueblo, también dice Jehová en otra palabra, es que se detuvieron en el momento mismo de nacer, y no siguieron creciendo. Entonces, por eso yo sí, con todo el respeto que ustedes se merecen y con el permiso de mi Dios, yo sí me considero que soy una intérprete de la ley y del testimonio, mis amados hermanos. Pero porque el Señor ha visto mi corazón humillado, mis ansias de aprender, mis noches de desvaríos, de amanecerme, de no dormir toda la noche pensando en la palabra, en qué voy a decir, que a veces me acuesto a las 12 pensando, viene la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y me coge el día y no puedo dormir, conciliando, gozándome en esta palabra, mis amados. Por eso puedo sentirme yo orgullosa de que la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Y eso les decía a mis amados, que, repito, los apóstoles, Pablo, nunca dijeron, vamos a hacer un nuevo pastor, un nuevo apóstol, porque él fue el apóstol, el más pequeño, pero uno de los más grandes, ¿ya? Y cuando él reclamó su derecho a ser apóstol, no lo reclamó como estos hombrecitos por aquí que ellos mismos se dicen apologistas, que yo soy el predicador, que yo soy evangelista, que soy maestro, que soy profeta. ¿Ah? Él, cuando reclamó el derecho de que él era apóstol, que no era nada, él no era nada menos a los pilares de los hermanos judíos, que fueron los que empezaron, que no era menos que Pedro, que Bernabé, que nadie, que Timoteo, él no era menos. Él reclamó su derecho a ser apóstol. ¿Por qué? No por vanidad, porque él es el único que podía reclamar su lugar de apóstol, porque fue constituido directamente por el Señor Jesucristo, y él tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor en el camino a Damasco, ¿ya? Entonces él sí pudo decir, yo soy apóstol y soy descendiente de hebreo, y también dijo, fui yo de los más aventajados en las leyes de Dios, en las leyes antiguas, y mi maestro más grande fue Gamaliel, pero yo deseché todo eso que me enseñó Gamaliel el grande, y me fui 3 años a Arabia a aprender y a desechar todo lo que me enseñó el hombre. Pero ¿qué hace el hombre en nuestros días? Va y desecha lo que Dios le enseña y se va 3, 7 años a los institutos a ser enseñado por el hombre.
para traernos después, para gloriarse en nosotros los creyentes con sus cartas de recomendación, que soy apologista por la escatología, por la exégesis, por tal cosa, y aquí está mi título que yo estudié, como que si fuera una universidad a estudiar las cosas de Dios. ¿Ah? Entonces, Pablo sí con derecho reclamaba su apostolado. ¿Ah? Y Pedro también, cuando el Señor le dijo que apacienta mis ovejas, lo hizo pastor prácticamente, pero sin decirle pastor, porque fue que delegó la autoridad de él, porque él es el único pastor. Y ya yo les expliqué qué cosa quiere decir pastor y qué cosa quiere decir anciano y obispo. Entonces, Pedro, cuando muere él, se lleva... No es que él se lleva consigo ese conocimiento precioso que le dio Jesucristo, porque quedó escrito. Pero no dejó a ningún hombre en representación, como dicen los católicos, que Cristo es el pilar de ellos, o sea, perdón, que Pedro es el pilar de ellos, que por eso existen los papas, porque Pedro lo dejó al primer papa. Nada que ver, mis amados hermanos. ¿Ah? Entonces, aquí en la iglesia de nuestros días evangélica tampoco les dejó pastores. Si ellos quieren hacerse pastores, allá ellos. Si la mujer quiere hacerse pastora, como ya dije en el capítulo pasado, pues que sea pastora de animales. Lamento decirlo, pero la Biblia, el Señor es bien duro, bien exacto, y Él dice las palabras como son, sin tratar de ofender a nadie, simplemente trata de ser sincero. Eso es, mis amados. Sigamos leyendo Tito. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Bueno, y aquí ya sigue diciendo una serie de cosas para los otros miembros de la congregación, pero lo que me ha convocado es cuál es la misión de la mujer en la iglesia, en la nueva iglesia del Señor, en la iglesia que no tiene santuario terrenal, sino celestial. Dice que esta anciana que el Señor le da como la concesión de ser anciana, porque en realidad el único anciano es Dios, porque es el anciano de días, y es el que mira desde arriba. Un hombre no puede mirar desde arriba, porque él mira según su mundo natural, desde aquí, desde su ojo a la nariz, y a veces no sabe discernir ni qué cosa hay más allá de la nariz del diablo, ¿verdad? Entonces no podemos hacer, si nos ponemos a pensar en el concepto de que podemos ser ancianos, no, pero el Señor nos da la concesión de que sí pueden haber ancianos en la iglesia, incluso en la de Éxodo 20:25, en la que se le hizo la concesión a la iglesia de Salomón. ¿Ah? Pueden hacerlo, mis amados, repito, no es que están pecando, lo que pasa es que no están en perfección todavía. Aún están en vuestros delitos, aún están en vuestra carne, aún todavía no andan en lo espiritual, mis amados, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice a las mujeres? ¿Ah? A las mujeres nos dice que debemos ser maestras del bien, que podemos enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser castas, cuidadosas de su casa, a no andar de chismosa, entremetiéndose en lo ajeno, a no andar en los caminos, a tratando de seducir a personas con falsas enseñanzas, con herejías destructoras, ¿verdad? Que tenemos que nosotros primero gobernar nuestra casa, a nuestros hijos, enseñarles para poder ser verdaderas maestras del bien. Y nosotros mismos tenemos que ser ejemplo de castidad, de obediencia, de respeto a lo estipulado en esta carta de Tito, que son cartas pastorales para la propia iglesia de ustedes, de la propia iglesia de Salomón a la cual asisten. Entonces ustedes, si ustedes quieren andar en esta concesión, tienen que ser respetuosos, porque ya no pueden faltar a 2 mandamientos, mis amadas hermanas, me disculpan. Porque primero estarían faltando al verdadero tabernáculo, queriendo ser pastora, que Jesucristo es el único pastor que está arriba. Y pues segundo, ya andarían ya en desobediencia, también tratando de ser pastora, en vez de dedicarse a enseñar a quien deben enseñar, como por ejemplo a las mujeres, a los niños. Y hay otra cosa, mis amadas hermanas, también usted puede enseñarle a los neófitos,
a hombres neófitos que no saben la palabra, porque son como niños fluctuantes, movidos de toda clase de viento de doctrina, son nubes sin agua, fuente sin agua verdadera, sin río de agua verdadero. Entonces nosotros, mujeres, podemos enseñarle a esos hombres neófitos, pero considerándonos a nosotras mismas, no sea que nosotras, las mismas cosas que destruimos, que las volvamos a edificar o hacer. Porque yo siempre pongo este ejemplo, mis amadas, no es justo que nosotros barramos la casa, sacando todo el polvo, la suciedad, los microbios, y que al rato volvamos a recoger toda esa inmundicia, esa suciedad, y meterlo otra vez a nuestros aposentos. ¿Ah? Entonces esa es la palabra, que nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos, viendo que no caigamos en las cosas que estamos juzgando, porque la Biblia, Pablo bien nos dice: tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que predicas que no se debe de adulterar, adulteras. Tú que predicas que los homosexuales y las lesbianas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Eres homosexual? ¿Eres lesbiana? Entonces la palabra es espada de doble filo, mis amados. Terrible y cortante, y es viva y eficaz para condenar aún a los que estamos predicando esta palabra. Y como dice las Escrituras, el Señor va a empezar a juzgar por su casa. Primero nosotros, que con esta tabla de la ley a veces hacemos que este nombre sagrado de mi yo soy, de Jehová de los ejércitos, sea vituperado entre mis hermanos de las naciones, entre las personas que desconocen esta belleza, este misterio del Señor. ¿Ya? Entonces, pues sigamos analizando, mis amados. Vemos que la mujer no puede ser pastora, pero no se desalienten, mis amadas. Pueden ser predicadoras, pueden ser maestras de niños, de jóvenes y de hombres neófitos que recién están empezando o que ya tienen 30, 40 años y no terminan nunca de aprender. Parecen mujercillas, dice la Biblia, que nunca terminan de aprender. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, no se me desanimen, mis amados. Y también yo antes de despedirme de este video, yo quiero aclarar un punto que también creo que no lo aclaré muy bien, que me quedó algo incongruente en mi video pasado. Y yo estaba hablando con mis hijas y comentábamos. Y mi hija Yael, ella es muy inteligente y ella me seguía el hilo acerca de esta profecía que yo no la estoy diciendo, sino interpretando. Y muchas personas tratan de acerca de entender el misterio de que la mujer no puede ser pastora, lo tratan de hacer ver de una forma disoluta, como que si Dios nos impidiera a nosotros las mujeres ser pastoras por machismo. Y no es así, mis amados hermanos. Dios, lo que pasa, yo les explico así brevemente, mis amados hermanos, y yo sé que ustedes también lo saben, que Dios, a pesar que es espíritu, Él tiene esencia varonil. Por eso fue que cuando hizo al hombre allá en el huerto del Edén, lo formó del polvo de la tierra y lo hizo varón, a semejanza de él. ¿Y qué pasa? Que después, cuando se dio cuenta por experiencia propia, porque él, cuando él estaba solo, en el principio su espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y él quería dar toda esa sabiduría, ese amor a nuevos seres, a nuevas personas. Por eso se dio cuenta que también Adán, si era formado a imagen de él, también se iba a sentir solo. Si de pronto iban a pasar los siglos de los siglos, iba a estar solo como criatura viviente, único en el mundo. Entonces Dios dijo, lo pensó bien y meditó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así como no era bueno que él también estuviera solo, y se recreó en hacer esta preciosa creación, ¿verdad? Y entonces formó a Eva de las costillas, dice la Biblia. Y por eso, de acuerdo a esta profecía o esta parábola, esta analogía, esta metáfora, el apóstol Pablo habla en Corinto y en Timoteo, dándole explicación, porque cuando Dios nos prohíbe algo, por eso el apóstol Pablo también hace lo mismo. Él no explica las cosas por capricho, sino que él explica el por qué, el para qué y la causa de todas las cosas, para que entendamos. Y por eso el apóstol Pablo dice que primero fue formado el hombre y después la mujer.
pero lo está diciendo no en el sentido de relevancia, de que el hombre tiene que de por sí estar por encima de la mujer, sino no es en ese sentido, sino en el sentido que a Dios, como dueño de todas las cosas, le plació que primero fuera el hombre el creado. Entonces, cuando él alude o explica su mandato, que el hombre es el que tiene que ser cabeza en la iglesia y del hogar, no lo hace por machismo, sino porque en amor a su creación, porque es la primera. Ya, yo siempre he explicado esto en el libro Escorbán, también traté de explicarlo, que poniendo de ejemplo a un pintor, suponiendo pongamos a Miguel Ángel, qué sé yo, a tantos, a Rafael, tantos pintores famosos, Leonardo da Vinci, qué sé yo, ¿no? Hacen su obra primera, y ellos la llegan a amar tanto porque es su primera creación. Por ejemplo, el Miguel Ángel de David, de Leonardo da Vinci, que hizo, ¿no? El Miguel Ángel. Ya, tantos cuadros famosos que hablan de otros pintores que hicieron a la Sagrada Familia. Hermosos cuadros que hacían y también que ponían en los cielos rasos de los templos, esas pinturas maravillosas. Yo estoy segura que esos pintores, por más que hicieran otras obras famosas, de ahí en adelante, a partir de la primera, siempre iban a regocijarse con la primera. Aunque hicieran obras mejores, siempre no iban a olvidar su primera creación porque era su hijo, su primer amor. Y siempre le iban a tener puesta en el mejor lugar en su corazón y en su casa esa primera obra. No porque fuera grandiosa en sí, sino por ser la primera. Por eso es que Dios siempre le da el primer lugar al varón, porque fue su primera obra y que fue hecha en semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros actualmente, el hombre, a la iglesia que Dios nos dio, el hombre la ha hecho en semejanza de hombre, en semejanza de rudimentos de hombre, cuando debemos hacer la iglesia verdadera, la que no tienen derecho de comer y de servir, los que sirven al tabernáculo. Debemos hacerles iglesia en semejanza de Dios el Padre. Pero vemos que cada siglo que pasa vienen nuevas herejías destructoras. ¿Por qué? Porque la iglesia, el hombre la ha hecho a semejanza del hombre. Así tenemos a Martín Lutero, que hizo a la iglesia evangélica, a los protestantes, los hizo en base a su rebeldía que tuvo, que tenía razón o no tenía razón. Pues mucha de razón tenían algunas cosas, pero en otras no. Entonces sí vemos que todas las iglesias están a semejanza del hombre. Vemos la iglesia adventista que a semejanza de Elena de White, vemos así a los testigos de Jehová, a semejanza de Carlos Russell, vemos a los mormones, a semejanza de Joseph Smith, todo, perdón. Voy a tener que ya conseguir una production para que me pase agüita. Porque de tanto hablar, mis amados, se me reseca en este clima frío mi garganta. Disculpen, amados. Ya como que me estoy quedando sin voz. ¿Ya? Entonces vemos que todas las iglesias están hechas semejanzas de hombre. Y todos dejan a la Biblia cuando le explican sus doctrinas a un lado por acá y cogen el libro que de los adventistas, no sé qué, el misterio de las naciones. Bueno, la atalaya, despertar. Gracias, Production. Ay, me han traído agüita. Me estoy haciendo famosa, ya tengo producción, amado. Disculpen que me ahogo, mis amadas. Gracias, Señor, por esta agüita y por mi producción. Ay, perdón. Perdón, mis amaditos. Aquí estoy. Ya calmé mi sed, porque es verdad que el clima frío sí hace desastres en la garganta, mis amados. Y yo sobre todo que soy de Ecuador, que es un lugar súper tropical y caliente, imagínense los estragos que me hace a mi garganta, a mi vida, a mi cuerpo, pero ahí para adelante estamos, hermanos, no retrocedemos. Y como le decía, pues ese es todo el mal de nuestras iglesias. Que el hombre la ha hecho, a la iglesia de Dios la ha hecho a semejanza del hombre, a semejanza de su líder, de su ungido,
Y si usted no piensa de acuerdo a sus líderes, por ejemplo, al esclavo fiel y discreto, usted ya no entendió, ya no le quieren enseñar los testigos de Jehová. Y si usted no quiere entender de acuerdo a lo que dice Elena de White, usted es anatema, maldito. Si usted no quiere hacer caso de guardar el sábado, usted ya es de lo más perverso, lo más maldito, usted no entrará en el reino de los cielos. Y si no hacen caso a los otros líderes de los mormones, así, iglesia por iglesia, a imagen y semejanza del hombre. Y hemos dejado la imagen celestial de Dios, la hemos dejado, y por eso son todos nuestros problemas. Y lo dice bien clarito el Señor en Romanos, que por cuanto lo dejamos a Él, único Dios verdadero, Él también nos dejó a nosotros para que nos volviéramos al pecado y que nos contamináramos hombre con hombre, mujeres con mujeres, en castigo por haberlo dejado. Y esto empezó no ahorita, sino allá en los tiempos de Samuel, de Primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel pidió rey. Entonces todas estas cosas han venido por añadidura y todavía tenemos la osadía de reclamarle al Señor que las cosas pasan, que porque Él es un Dios perverso, un Dios sanguinario, Dios de la guerra, Dios de la destrucción, sin entender nada de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero afortunadamente, para ustedes, mis amados, digo afortunadamente, tienen una esperanza de vida, de arrepentirse, porque la palabra dice que si dijéramos cosas terribles contra Dios, Él nos va a perdonar porque sabe que es en ignorancia. Pero tengamos mucho cuidado de fallarle al Espíritu Santo en nuestro propio cuerpo en la fornicación, amado. Ahí sí ya no tendremos perdón, amado. Y la fornicación implica el cuerpo físico y también el cuerpo espiritual. Que también fornicamos con adúlteros, con líderes falsos, con profetas que ellos mismos se dicen profetas y nosotros aceptamos esa palabra. Pero si viene una persona de buena voluntad que porque es humilde, esa es anatema, esa es endemoniada, esa se atreve, tiene la osadía de hablar de nuestros apóstoles y somos de lo peor, mis amados. Permítanme ustedes que reviste qué otra cosita, mijitos, quiero decirles. Ya. Quería despedirme con 2 puntitos, mis amados hermanos. Quería hacerles hincapié en esto, que a veces el hombre, él mismo se trata de poner títulos de que son pastores, evangelistas. Claro, porque como no está aquí el dueño de todo, como Dios ya no habla, como está mudo, entonces creen que ya Dios no existe y por eso ellos se vienen a atribuir el honor de ser el anciano de día, de ser el verdadero obispo, de ser el verdadero reverendo, porque ya sabemos que reverendo quiere decir temible, y temible solo es Jehová de los ejércitos. Y los hombres que se hacen llamar reverendos aquí, como bien lo dijo un poeta, lo que son reverendos tontitos, ¿verdad? Porque si fueran reverendos, hijos de Dios, inteligentes en esta palabra, no se harían llamar pastores, sacerdotes, obispos, sino simplemente predicadores, mis amados hermanos, simplemente predicadores, que ahí no estaríamos faltando al respeto a la palabra, ni haciéndonos más, porque esa fue la gran comisión que nos mandó el Señor, ¿verdad? Y de predicar esta palabra por todas partes del mundo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo quiero terminar diciendo qué quiere decir predicar. Yo sé que el diccionario, muchos tienen diccionario y lo saben. Pero predicar quiere decir que es la proclamación de la palabra de Dios. Y que, ¿quién puede predicar? Todos, mis amados hermanos. Todos los que se sientan capaces de pararse ante estas pantallas como yo, sin temor ni temblor. El único temor y temblor que debemos de sentir es de estar quitando o añadiendo esta palabra. Pero si estamos convencidos por medio de la unción que el Espíritu Santo nos da, que no estamos faltando el respeto, que no estamos calumniando y que no estamos ni añadiendo ni quitando esta palabra, podemos sentirnos satisfechos del deber cumplir, ¿verdad? Entonces, eso era todo, mis amados hermanos. Lilia Mercedes Guevara Hidalgo los ama mucho en el Señor, y yo ruego a mi Padre Celestial, en primer lugar he rogado que me ilumine a todas las personas que están viendo mis videos, que puedan entender bien estas palabras, que
y que puedan seguirlas y que sobre todas las cosas que puedan tratar de hacerlas, de andar en obediencia, porque los tiempos ya son difíciles y todo ya está cercano. Cercano está el día, mis amados hermanos, eso sí no sé ni el día ni la hora. También yo le he rogado mucho al Señor por consejo de mi hija Raquel, de mi hija mayor, que ella tiene mucho miedo cuando yo predico, cuando yo enfrento a estos apóstoles, porque yo, a estos falsos apóstoles, que yo increpo, que desnudo, porque no estoy mintiendo cuando lo hago, porque me olvidaba decirle a mis amados antes de irme, que la Biblia no habla que los apóstoles constituían ellos mismos apóstoles, evangelistas. Lo que sí hablan mis maestros que están en la Biblia, Pablo, Pedro, Timoteo, es que vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, porque eso está incluso en Zacarías, una profecía, que muy pronto yo le voy a traer a ustedes a su consideración la profecía de Zacarías del pastor insensato. Entonces no miento cuando digo que el hombre ha hecho todo a imagen del hombre y que se está cumpliendo la profecía de los falsos apóstoles, los falsos profetas, y que no se pongan tristes ni ofendidos cuando yo dé los nombres. Porque el apóstol Pablo fue bien sincero. Él dijo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Los que predican que la resurrección ya se efectuó son Himeneo y Fileto. De ellos, de los tales, ya la perdición ya está en ellos. Ya fueron juzgados. Y habló también cuando tuvo que encarar cara a cara a Pedro, porque era de condenar. No dijo, ay, que yo encaré a una tal persona por allá, a un anciano que tenía barbita, que era pilar, que era muy querido entre los hermanos, que tenía muy seguidores. No, que tenía muchos adeptos de los judíos, de la gente de las naciones. No, dijo Pedro, porque era de condenar, lo enfrenté. Lo contendí cara a cara. Entonces yo no sé por qué hacen tanto aspaviento, porque simplemente esta indefensa, inocente mujer se ha atrevido a juzgar a los grandes pastores. Referente a esto también les anuncio, mis amados hermanos, que muy pronto van a tener un video dedicado con todo mi amor al sacerdote Luis Toro, al cura Luis Toro, porque tengo que ser justa. Si he acusado, ojo, no he dicho que sean malas personas, porque yo no he hablado de la vida personal de ellos y a mí no me, ¿cómo puedo decirle la palabra? A mí no me consta, mis amados, que ellos sean perversos, que sean anatemas. Simplemente los acusé que la forma que tienen de llegar al pueblo es irrespetuosa, porque lo hacen burlándose, poniendo palabras que no son dignas de personas que siguen esta palabra preciosa del Señor. Porque yo no imagino a Jesucristo haciendo chistes macabros para tener seguidores. Simplemente dije eso, que recapaciten y sean verdaderos apologistas. Y si yo tuve la osadía de criticar a mis hermanos evangélicos, que yo más me identifico con ellos, porque evangélicos quiere decir que hablamos de la buena nueva, ¿ya? Así mismo voy a tener el empacho, la dignidad, la osadía de hablar del padre Luis Toro acerca de que dijo que en un video que María es la madre de Dios. Espero que mis amados hermanos ya estén preparándose acerca del tema, porque solamente que yo no pueda vivir, que Dios me lleve, que me lleve prematuramente al cielo, yo no hablaré. Pero mientras el Señor me dé vida, me dé conocimiento, yo tengo que ser luz. Porque una luz tiene que estar puesta sobre un monte, no debajo de la cama. Y el Señor nos mandó que seamos luz y que seamos sal, la sal de este mundo, para sazonar con toda buena palabra esta comida, este pan de vida. No para que le echemos chistes sucios, chistes tontos, simples, chabacanos a la comida del Señor, al pan de vida. Entonces eso es. Y referente a que yo le conté a mi hija Raquel, porque yo le cuento todas las cosas a mis hijas de lo que voy a hablar, mi hija se asustó y me dijo, ay mamita, yo le ruego que antes de hablar de estos grandes hombres que usted lo hace, yo lo sé en base a su conocimiento y con todo su amor, para ver si cambian,
Mami, dice, pídale mucho al Señor que la cubra con la sombra altísima de Él para que estos hombres, los espíritus que tienen estos hombres, porque no son ellos los malos, sino los espíritus que se meten en las personas para atacarnos, y que esos espíritus malos no se les vengan a usted, mami. Ruéguele al Padre que la cubra con su sombra omnipotente, que le esconda en el castillo, que es Cristo Jesús, que le esconda en el hueco de su mano. Y le digo, sí, mi hijita, le digo, correcto, yo hago cada que predico, hago eso. Pero también deben de saber, le digo, hijita, que la Biblia dice que nadie puede atar al hombre fuerte y meterse a su casa y robar sus bienes si antes no ata al hombre fuerte. Y que a pesar que toda la gente consideran que es el diablo, el hombre fuerte, yo les digo que hasta por ahí. Porque en realidad mi hombre fuerte es Dios y su Hijo amado. Porque a Dios y al Hijo nadie los puede atar. Entonces tendrían que atar a Dios, a mi yo soy, y a mi Padre que Dios me dio, Jesucristo, mi Padre eterno aquí en la tierra que Él me lo dio. Tendrían que atar al Hijo del hombre, al Hijo de Dios, para que esos espíritus hagan algo contra mí. Otros días, en otros videos les voy a contar mi lucha que he tenido con grandes evangelistas y pastores aquí en la tierra, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Que yo no solamente me he enfrentado al Ducing, a Gutiérrez, a Nicolás Barroso, sino que en una ocasión me enfrenté también con mi esposo, ahí sí estábamos de dos. Nos enfrentamos a Jesús Miranda, ¿cómo se llamaba Jesús de Miranda, algo así, que era el hombre que cuando él empezó a predicar en los años 80, llegó a Guayaquil y empezó a predicar una serie de tonterías, que él era la trompeta final, que era el ángel del librito, que era el anticristo, que era Jesucristo, un poco de cosas. Incluso ya después llegó, nosotros lo enfrentamos y se quedó callado, no atinó a decirnos nada y se fue para otro lado asustado. Y pasó el tiempo, lo encontramos en la ciudad de La Libertad, en el Ecuador mismo. Ya mi esposo estaba enfermo en cama y ahí lo enfrenté yo. Y cuando llegó el representante de ese hombre, a lo que me vio, pasó por mi lado, se regresa a mirarme y todo quedó en las cámaras. Cómo sintió mi espíritu y se regresó a mirarme asustado y pasó de largo. Y no me dijo nada, pero desde que estaba ahí en el púlpito, porque ellos no hablan, sino que por medio de un televisor enseñan la doctrina. Y este hombre, Jesús de Miranda, dijo esa noche que yo fui a esa iglesia que él era Dios y que en el año 2012 ya se iba a manifestar como Dios en la tierra. Entonces yo le dije a una amiga mía que pertenecía a esa iglesia, yo le hablé y a varias personas le dije que era un mentiroso y que Dios lo iba a castigar y que ese hombre era el mismo diablo y que Dios lo iba a poner en cintura, como en verdad pasó. Porque el mismo año que él dijo que ya se iba a manifestar como Dios en la tierra, ese mismo año murió. Ese mismo año murió y ahorita la esposa de él se ha dividido la iglesia, ahora ella se hace Jesucristo, hombre, que dice que ya, o sea, que Jesucristo ya vino ahora en cuerpo de mujer, que ella es Jesucristo. ¿Hasta dónde la blasfemia, mis amados? Ahora ya Jesucristo, ya se llama Libé Jesucristo, algo así. Terrible esa doctrina de demonios, mis amados. Pero no los canso más, mis amados. Se despide hasta siempre su amiga Lilia, y siempre los tengo en mi corazón y mis oraciones están para que cada día el Señor les haga entender más y que los haga ser partícipes de este reino celestial al cual todos somos invitados si quisiéramos. Amén, mis amados hermanos.